Figura 3.1 muestra cómo una onda luminosa penetra en el glóbulo ocular atravesando la córnea, pasa a través de las lentes del humor y toro y alcanza finalmente la retina o capa de células receptoras que tapizan la parte superior del ojo. La retina está formada por millones de fotorreceptores sensibles a la luz que convierten la energía luminosa en actividad neural que puede ser transmitida al cerebro. Allí esa información va a poder ser interpretada. Existen dos clases de fotorreceptores llamados conos y bastones. Los bastones son más largos que los conos. El número de bastones es superior al de los conos. Los bastones son más sensibles a la luz. Se sitúan en todas las partes de la retina, salvo en la parte central. Los conos son menos sensibles a la luz y se ubican principalmente en el cerebro de la retina. Nuestra experiencia visual en condiciones luminosas depende de los conos, que son responsables de la percepción del color. Figura 3.2 muestra una sensación natural de la retina con sus 5 tipos principales de neuronas. ¿Cómo llega la información visual hasta el cerebro? Los axones de las células ganglionales forman el nervio óptico de cada ojo. Sale un nervio óptico, ambos se reúnen en un punto medio, situado detrás en el centro de los ojos, llamado quiasma óptico. Allí cada nervio se divide en dos. Figura 3.3 algunas fibras ópticas procedentes de la retina se cruzan en el quiasma óptico para alcanzar el lado opuesto de la corteza visual, situado en el lóbulo occipital del cerebro. De este modo, cada una de las mitades de la corteza cerebral dirige el funcionamiento del lado opuesto del cuerpo. Percepción auditiva. Reconocimiento auditivo de las palabras. El sonido es un fenómeno mecánico producido por las vibraciones de un objeto que se transmiten a través de algún medio, generalmente el aire. Cuando estas sensaciones son lo suficientemente fuertes al llegar a nuestros oídos, producen una cadena de eventos que terminan dando lugar a una sensación auditiva. Cuando vibra un objeto, produce una perturbación que hace que se produzcan ondas que se extienden en el medio alejándose del objeto, produciendo lo que se denomina energía acústica. La amplitud del sonido se expresa en decibeles. El oído humano es capaz de distinguir sonidos de una gran variedad de intensidades. Los sonidos de una amplitud superior a 130 decibelios producen una sensación desagradable y pueden lesionar los oídos. El cambio sinusoidal en la presión del aire produce un tono puro. Los estímulos sonoros se describen indicando su frecuencia en hercios. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. La amplitud de frecuencias del sonido que el oído humano puede percibir define los límites de la percepción auditiva. La intensidad mínima se conoce como umbral de intensidad sonora. El sistema auditivo está formado por dos oídos, dos nervios auditivos y las zonas del cerebro donde llega la información sonora. La figura 3.16 muestra la complejidad del oído humano y en ella aparecen señaladas 3 zonas que lo forman: oído externo, oído medio y el oído interno. El sonido se produce por cambios en la presión del aire. Estos llegan al oído, que es el órgano sensorial encargado de transformar esas vibraciones por el aire en energía eléctrica. Entran por el canal auditivo y llegan hasta el tímpano. El oído medio actúa como un aparato amplificador de sonido que llega desde la oreja a través del canal auditivo. La función del oído interno consiste en transformar las vibraciones amplificadas de los sonidos para que puedan ser procesadas por el cerebro. En el oído interno existe una parte llamada cóclea. Esta tiene forma de tubo espiral relleno de un líquido que recuerda la forma de un caracol. En su interior está la memoria basilar, que la divide en 2 partes. La memoria basilar está tapizada por las células ciliares que al doblarse por las vibraciones que llegan a la cóclea llegan hasta la corteza auditiva, situada en los lóbulos temporales derecho e izquierdo, un mensaje eléctrico que entienden las células nerviosas. La cóclea convierte la energía sonora en impulsos nerviosos, que es el único tipo de información que puede interpretar el cerebro humano. Esta información neural es transformada por los nervios auditivos hasta la corteza cerebral auditiva, que es la zona lateral del cerebro que queda debajo de nuestras manos cuando las ponemos encima de nuestras orejas. Figura 3.18. Sin embargo, un trastorno que afecta a un buen número de personas mayores es la pérdida de la agudeza auditiva. El ser humano es de entre todos los animales el que ha desarrollado la variedad más amplia de sonidos. Precisamente entre todos estos sonidos, la percepción y la producción de sonidos del habla, esto diferencia
diferencia al hombre del resto de los animales. ¿Qué relación existe entre percepción auditiva y comprensión del habla? Es evidente que para comprender el significado de una palabra es necesario en primer lugar percibir los sonidos que la forman, la palabra o frase, para posiblemente entender la comprensión del lenguaje oral. La percepción del habla se compone de una serie de estadios que van desde la percepción señalada del habla hasta la captación e interpretación del mensaje transmitido. Los sonidos del habla se producen cuando el aire que procede de los pulmones pasa a través de las cuerdas vocales. Estas vibran al paso del aire. Estas vibraciones se modifican a través de los cambios producidos en la forma de la garganta, los labios, la boca y la cavidad nasal. Un problema de la visión que afecta al más del 70% de las personas mayores de 65 años. Casi en la totalidad de los mayores de 85 años son las cataratas seniles. Pérdida de audición con la edad. La pérdida gradual de la audición de las altas frecuencias de sonido que se producen en las personas mayores en las sociedades desarrolladas se conoce como presbiacusia. Cuando tratamos de percibir objetos con las manos, estas se mueven con un fin determinado, realizando una serie de movimientos manuales específicos en función del tipo de información sobre el objeto que el perceptor desea obtener. Lederman y Klataki, 1987, identificaron una serie de movimientos manuales que realizaron las personas cuando deseaban extraer información sobre determinadas características de los objetos. Percepción de la simetría de patrones realizados. La eficiencia del sistema visual ha llevado a algunos psicólogos de la percepción a proponer que la visión domine el resto de las modalidades sensoriales. Sus características: falta de atención, impulsividad y la hiperactividad. Estos niños, por sus características especiales, son incapaces de centrar su atención en el trabajo que están realizando. Así no pueden retener en su memoria explicaciones ni pueden transferir información a su memoria de largo plazo. El problema se puede superar con tratamiento específico por parte de especialistas médico y psicólogo. El más efectivo es cuando se combina el tratamiento farmacológico con el tratamiento cognitivo-conductual. Estos enfermos no pueden orientar su mano y sus dedos en la posición adecuada para alcanzar los objetos que se presentan en su campo visual. Principales trastornos de los pacientes con síndrome de Blaine. Primero, no pueden cambiar la fijación de la mirada de un objeto a otro, por tanto son incapaces de realizar una que exija varias fijaciones oculares. 2. Tienen serias dificultades para orientar y localizar los objetos en el espacio. Estas dificultades les impiden percibir correctamente el ambiente en el que viven. 3. No obtienen grandes dificultades para dirigir sus manos hacia un objeto con el fin de tocarlo o agarrarlo. 4. En cada fijación ocular solo pueden percibir un objeto. Si aparece más de un objeto en el campo visual, no lo perciben.